Se dice que, en los primeros años tras la llegada de los españoles, un grupo de incas quedó profundamente sorprendido por la manera en que los europeos usaban la escritura. Un día, un español encargó a unos servidores incas que prepararan una cesta llena de frutas y alimentos para un banquete. Les entregó además un papel donde había escrito lo que debía contener la cesta: manzanas, peras, uvas, panés y otros víveres. Los incas, poco acostumbrados a este método, colocaron parte de lo pedido, pero se guardaron algunas frutas para ellos. Pensaron que nadie lo notaría, pues el español no estaba presente y no había nadie vigilando. Cuando llevaron la cesta, el español tomó el papel, lo miró y de inmediato dijo que faltaban varias frutas. Los incas se quedaron asombrados. ¿Cómo podía aquel hombre saberlo si no había estado allí? ¿Cómo podía un papel decirle lo que realmente había dentro de la cesta? Algunos pensaron que los papeles españoles tenían espíritus encerrados que les contaban lo que ocurría en secreto. Otros creían que se trataba de una forma de hechicería que permitía a los europeos ver cosas a distancia. Cuando los españoles llegaron al Tavantinsuyo en el siglo XVI, no solo conquistaron territorios y riquezas, sino que también sembraron en los incas una profunda impresión por algo que, para ellos, resultaba enigmático: la escritura alfabética. En un mundo donde la palabra hablada era sagrada y la memoria de los sabios mantenía viva la historia, los papeles y libros que hablaban en silencio parecían casi mágicos. El Imperio Inca, uno de los más extensos y organizados de América, no tuvo un sistema de escritura como el de los mayas o egipcios. En lugar de letras, se valían de los quipus, cuerdas de lana o algodón con nudos de distintos colores y posiciones que servían como registros contables. Los quipucamayoc, especialistas en interpretar estos cordeles, podían saber cuántos hombres tenía un ejército, cuánta papa se había cosechado o qué tributos llegaban de cada provincia. Era un sistema práctico y eficiente, pero no estaba diseñado para transmitir historias, cantos o leyes de manera literal. Para esos ámbitos, la memoria era clave. Los amautas, maestros, y los arabicus, poetas, transmitían las leyendas y conocimientos de generación en generación. El saber vivía en las personas, no en objetos externos. Por eso, cuando vieron a los españoles guardar palabras en papeles y recuperarlas después, lo interpretaron como un arte extraño, casi sobrenatural. Los cronistas españoles como Felipe Guamán Poma de Ayala y Garcilaso de la Vega narran que los incas quedaron impactados al ver cómo un español escribía algo en un papel y otro, sin haber escuchado, podía leerlo y decir lo mismo. Para los incas, aquello era incomprensible. ¿Cómo podía un objeto mudo contener palabras? ¿Cómo podía un mensaje viajar sin mensajeros, sin chasquis corriendo por los caminos? Un relato curioso cuenta que algunos incas pensaban que los papeles tenían espíritus encerrados, como si las letras fueran pequeñas huellas de voces invisibles. Ver a un hombre sentado, escribiendo en silencio, era como contemplar a alguien que capturaba sonidos en símbolos misteriosos. Uno de los episodios más célebres de este choque cultural fue el encuentro entre Atahualpa, el último inca soberano, y el fraile Vicente de Valverde en Cajamarca en 1532. El fraile le entregó una Biblia y le explicó que allí estaba la palabra de Dios. Atahualpa, intrigado, acercó el libro a su oído. Esperaba que hablara, pero solo escuchó silencio. Entonces, molesto, arrojó la Biblia al suelo. Para los españoles, aquello fue un sacrilegio. Para Atahualpa, en cambio, fue una decepción. Aquel objeto que le presentaban como sagrado no pronunciaba palabra alguna. Este hecho refleja cómo los incas concebían el lenguaje. La palabra tenía vida solo cuando era dicha y escuchada. Un libro mudo, para ellos, no podía contener lo divino. Con el tiempo, los incas comenzaron a notar que los papeles y cartas de los españoles tenían consecuencias muy reales. Un gobernador podía enviar una orden escrita, y al llegar a otra ciudad, esa orden era obedecida como si él mismo la hubiera pronunciado. Los soldados respetaban lo que estaba escrito en un papel, aunque no hubiera nadie vigilando. Los incas se preguntaban, ¿cómo podía un simple objeto de fibras vegetales tener autoridad? Para ellos, la autoridad estaba en la persona, en la voz, en la presencia del gobernante. El hecho de que los españoles delegaran su poder a letras inscritas en hojas les parecía una forma de magia política. No todos los incas se asombraban con reverencia. Algunos sospechaban que la escritura era un truco o engaño. Cuenta un relato que ciertos nobles creían que los españoles usaban símbolos secretos para manipular la realidad. Si podían guardar palabras en un papel, ¿acaso también podían controlar los pensamientos de otros? Esta percepción de misterio llevó a que algunos vieran la escritura como una especie de brujería europea. En una cultura donde lo sagrado y lo práctico estaban estrechamente unidos, la capacidad de un objeto de decir lo que uno no escuchó directamente parecía un poder sospechoso. En la cosmovisión andina,
La palabra hablada era un acto vivo. Decir algo era darle existencia. Un consejo, un canto o un mito tenían valor porque se compartían en comunidad, frente a frente, y pasaban de corazón a corazón. Por eso, los incas veían la escritura como una palabra muerta, símbolos fríos que no respiraban. Si no había un ser humano que recordara y transmitiera, ¿cómo podía tener vida ese conocimiento? Los españoles, en cambio, confiaban en sus libros y papeles como depositarios de verdad. Para ellos, un documento escrito podía ser más confiable que la memoria de un testigo. Ese contraste generó una brecha enorme en la manera de concebir el saber. Aunque la mayoría de los estudiosos cree que los quipus eran principalmente contables, existen hipótesis modernas que sugieren que también pudieron codificar información narrativa, es decir, una forma de escritura distinta. Algunos investigadores creen que ciertos patrones de colores y nudos podían representar historias o genealogías. Si esto fuera cierto, los incas sí tenían una manera de escribir, pero tan diferente de la española que el choque cultural fue inevitable. Es curioso pensar que mientras los españoles veían al quipu como un simple cordel con nudos, para los incas podía ser tan significativo como un libro. Se cuenta que varios curacas, jefes locales, fueron testigos de cómo los españoles escribían sus nombres en papeles y luego volvían a leerlos en voz alta. Al escuchar sus propios nombres pronunciados por un extranjero que leía un papel, quedaron atónitos. Uno de ellos exclamó: ¿cómo puede ese objeto saber quién soy yo, si nunca me ha visto? Esta anécdota revela la profunda extrañeza que sentían. La escritura parecía dotar de memoria a cosas inanimadas. A pesar del impacto de la escritura, los incas y sus descendientes mantuvieron viva su tradición oral. Las historias de los orígenes, las hazañas de Manco Cápac y Mama Ocllo, o las leyendas del lago Titicaca siguieron transmitiéndose de boca en boca, generación tras generación. De algún modo, esta resistencia cultural mostró que, aunque la escritura occidental dominara, la memoria oral seguía teniendo fuerza para preservar la identidad. En última instancia, el misterio que los incas veían en la escritura no era simple ignorancia, sino una diferencia profunda en la manera de entender el conocimiento. Para los incas, el saber debía ser vivido, compartido, recitado. Para los españoles, podía ser almacenado, consultado y delegado a un objeto escrito. Ese choque de mundos no solo marcó la conquista, sino que también dejó una huella en la historia cultural del Perú. Los incas pensaban que la escritura de los españoles era misteriosa porque rompía con sus principios más básicos sobre la palabra y el conocimiento. Mientras que en su cosmovisión la voz humana era el vehículo sagrado de la memoria, los españoles depositaban su confianza en símbolos que, a los ojos andinos, parecían muertos pero que, paradójicamente, tenían un poder enorme sobre la realidad. Así, entre el asombro, la desconfianza y la curiosidad, los incas fueron testigos de cómo los papeles podían ordenar ejércitos, sellar acuerdos y hasta representar la palabra de dioses que nunca hablaban en voz alta. Ese misterio, que para los españoles era normal, para los incas fue uno de los choques culturales más profundos de la conquista. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado, donde descubrimos cómo los incas miraban con asombro y misterio la escritura traída por los españoles. Lo que para nosotros hoy es cotidiano, para ellos fue un choque cultural profundo, que marcó la historia y la manera de entender el conocimiento. Si te gustó este contenido, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para seguir explorando juntos más historias fascinantes de nuestro pasado. Nos vemos en el próximo video, con más relatos y curiosidades que nos recuerdan lo valiosa que es nuestra herencia cultural.